Levanto mis manos y aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Gloria a Dios. En esta ocasión yo quiero hablar un poquito sobre el sacerdocio. Lo primero que le quiero decir es que el sacerdocio romano simplemente no existe. Arrancando de ahí, no existe en la mente de Dios el sacerdocio católico romano. El único sacerdocio que existió fue el levítico y ya tampoco existe para Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos. Necesitamos que abra nuestro entendimiento para tu gloria, para tu honra y para nuestro bienestar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de los Hebreos, capítulo 10, dice el verso 11: ciertamente todo sacerdote, hablando del Levítico,
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay que conocer mucho para que usted entienda que cuando un sacerdote romano ofrece la misa, está ofreciendo otra vez a Jesucristo. Eso es simplemente una blasfemia. Cuando toma el pan y el vino, lo que le llaman la transustanciación, todo eso es fantasía y pecado. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento el sacerdote bíblico, el levítico, estaba continuamente haciendo sacrificios que nunca podían quitar el pecado, pero que Cristo una sola vez, irrepetible, una sola vez, se ofreció para quitar el pecado del mundo y se sentó a la diestra del Padre. No hay tal sacerdote en esta dispensación bíblica. El sacerdote necesitaba un templo para hacer los sacrificios. El primer templo pues habrá sido el tabernáculo portátil. Tenía 3 divisiones: el atrio, donde se encontraban 2 muebles. Se encontraba el altar de bronce y más adelantito una fuente de agua para que el sacerdote se lavara antes de ministrar. Pasando al lugar santo, habían 3 muebles. Estaba la mesa con los 12 panes, cada pan representaba una tribu, y el candelero. Y más adelantito, pero dentro del lugar santo, se encontraba el altar del incienso. Y más adentro, ya en el lugar santísimo, se encontraba el arca. Dentro del arca estaban un poco de maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Eso funcionó así, hasta que más tarde se hizo el templo de Salomón. Ese templo duró 420 años. Cuando los babilónicos lo destruyeron. Cuando los babilónicos destruyeron el templo de Salomón, se perdió para siempre el arca. Segunda de Macabeo, un libro apócrifo. Segunda de Macabeo, en el capítulo 2, dice que Jeremías la escondió. Pero eso es un libro no canónico. Lo cierto es que el arca desapareció. Cuando se acabó la cautividad, que empezaron a regresar, se hizo el templo de Zorobabel. Dicen que
Dice la palabra que los judíos que habían conocido el templo de Salomón lloraban al ver que este templo era inferior, muy inferior al templo de Salomón. Después viene el templo de Herodes, el que Jesús conoció. Este templo viene bien se le pudiera llamar una remodelación del templo de Zorobabel. Este templo fue majestuoso y duró 420 años, duró 10 años más que el de Salomón. Pero para este templo ya no había arca tampoco, no había arca. El lugar santísimo estaba vacío. Quiero que aprenda eso. El arca duró en el tabernáculo y duró en el templo de Salomón. Ya después en los otros dos templos ya no había arca. El lugar santísimo estaba vacío. Digo esto, hermano, porque para que un sacerdote funcione era necesario que existiera un templo para los sacrificios. Hoy en día, o en esta dispensación, el templo de Dios somos nosotros los creyentes. Nosotros somos el templo de Dios. Por eso es que ya no es necesario, porque Jesús se ofreció de una sola vez y para siempre. Y ya no es necesario un templo físico, sino que cada creyente es el templo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Hablándole a los cristianos. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El sacerdote levítico era bíblico porque era necesario para ofrecer sacrificios que eran una sombra de lo que Jesús iba a hacer una sola vez y para siempre. Entonces, en ese momento sí era necesario el sacerdote. En el año 70 de nuestra era, Tito destruyó el templo de Herodes y ya no hay ni templo, ni hace falta sacrificio, ni sacerdote, y mucho menos misa, ni que anden ofreciendo a Jesús. Ya se ofreció una sola vez y para siempre. No hay cosa más triste que vivir en la ignorancia o abrazar y creer una tradición de padres a hijos y de hijos a... pero no tiene una base bíblica. Es tan tremendo lo que la Biblia enseña en relación al sacerdocio, que dice Hebreos 8:4, si Jesucristo estuviese sobre la tierra, ni él mismo sería sacerdote. Yo no entiendo cómo un cura puede leer esto y no puede quitarse la sotana. Dice que si Cristo estuviese sobre la tierra entre nosotros, ni él mismo se llamaría sacerdote. Hebreos 8:4, en relación de ofrecer, y mucho menos ofrecer una misa. Lo que Jesucristo hizo, hermanos, es suficiente. Recuerda esto, el sacerdote era necesario en aquellos templos donde se ofrecían sacrificios y el sacerdote era el que lo ofrecía. Pero si Cristo vino, y aquello era la sombra, y Cristo vino y se ofreció, y dice la palabra que de una sola vez y para siempre, ya no hay más nada que ofrecer. Y si no hay más nada que ofrecer, ¿por qué va a haber sacerdote? No hay nada que ofrecer.
En el libro de los Hebreos capítulo 10 y verso 12 dice, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha del Padre. Es imposible que una mente sana, que entienda lo que lee, pueda creer que hoy en día sea del agrado de Dios que alguien se llame sacerdote, en el sentido de ofrecer sacrificio. La misa es un sacrificio según ellos. Según nosotros es una blasfemia. Cristo se ofreció de una sola vez y para siempre. Ya no hay razón porque un sacerdote exista. Te debes de aprender esto de memoria. El tabernáculo, el templo de Salomón, después de la cautividad, el templo de Zorobabel, y después al final Herodes se quiere congraciar con los judíos y hace el templo que se le llama el templo de Herodes. Pero después del templo de Salomón, ese mueble llamado el arca, ya eso, aunque Segunda de Macabeo dice que Jeremías lo enterró, para nosotros eso no es un libro inspirado, una información. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que es como es que para el templo de Zorobabel y para el templo de Herodes ya no existía el arca. Ya el lugar santísimo estaba vacío. En el año 70 se destruye el templo, ya no hay templo. Entramos en otra dispensación bíblica, ya no es necesario un sacerdote. La Biblia nos llama a todos los creyentes nos llama reyes y sacerdotes, pero para ofrecer sacrificios de alabanza, no para ofrecer otro sacrificio de dolor o sacrificar a algo o a alguien, y mucho menos a Cristo cada vez que se dé una misa. Esos sacrificios se hacían para apaciguar la ira de Dios hasta que Jesús llegase al Calvario y lo hiciese para siempre. Ahora nosotros los creyentes, que también pecamos, porque el único que no peca se llama Jesús. Cuando nosotros pecamos, no necesitamos ir a ningún sacerdote a sacrificar nada, porque Jesús lo hizo de una sola vez y para siempre. Por eso es que en Primera de Juan capítulo 2 y verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese sacrificio que hizo Jesús, totalmente completo, de una vez y para siempre, es suficiente. Cualquier otro sacrificio, ya sea en una misa o ya sea sacrificando un animal como lo hacían en el Antiguo Testamento, solamente ofende a Dios, porque ya Dios quedó satisfecho con lo que Jesucristo hizo de una sola vez y para siempre. Yo entiendo que la gente se aferran a que
Es que toda mi familia siempre ha creído en eso. Bueno, pero porque mi familia siempre haya estado equivocada, no quiere decir que yo también debo de vivir en el error. Si yo entiendo la palabra de Dios, lamento que mi familia hubiese vivido en esa equivocación, pero ya yo conozco la verdad y ya yo no quiero seguir viviendo así. No es cuestión de otro sacerdote o de un sacerdote como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y fíjense que solamente podían ejercer 20 años. Dice Números 4:30, de 30 años a 50 ejercerá el sacerdocio. De ahí se retiraban. Solamente 20 años trabajaban en el templo los sacerdotes. Ya no hay templo, ya no hay sacerdocio. Dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años es tan eficaz hoy como hace 2000 años. No hace falta más nada. Dice, puede salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. Cuando Cristo salva, hermano, cuando Cristo salva, salva. Y Cristo no es un terrorista como algunos evangélicos creen que por cualquier cosa tú pierdes la salvación. No dice la Biblia, y Cristo puede salvar temporalmente o mientras te portes bien. Perpetuamente, perpetuamente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo vive las 24 horas del día en el cielo para interceder por nosotros. De manera que nosotros no necesitamos un sacerdote. De manera que nosotros no necesitamos ningún otro sacrificio. Porque de esa manera solo se ofende a Dios. De esa manera solo se le da a entender a Dios de que para nosotros lo que Él hizo no está completo y nosotros lo tenemos que completar. Nosotros no tenemos que completar nada. Solo debemos creer. Yo sé que es la ignorancia. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de toda esa mentira, de toda esa fábula. Conoceréis la verdad, la palabra es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando una persona conoce la palabra de Dios, forzosamente tiene que cambiar de actitud. Yo conocí un escura jesuita. Él no era amigo mío, era conocido mío. Un español. En los años 50 él fue mandado, creo que a Paraguay, para que evangelizara, según ellos, a los ignorantes evangélicos. Dice que él tenía un orgullo de ser un jesuita, de hablar tantos idiomas. Dice que llegó a una farmacia y una viejita semi-analfabeta evangélica le dijo, ¿y usted es sacerdote? Dice, yo con toda la prepotencia del mundo le dije, claro que sí. Y ella le dijo, ¿y usted no ha leído lo que dice Hebreos 8:4?
que si Cristo estuviese sobre la tierra, ni él mismo fuera sacerdote, ¿quién le dio a usted el sacerdocio? Dice que él salió corriendo para la iglesia y que repetía para que no se le olvidara Hebreos 8:4. Hebreos 8:4. Dice que nunca había leído eso, y era un jesuita. Dice que se encontró una Biblia católica llena de polvo y la abrió, Hebreos 8:4. Y me decía a mí Fernández, cuando yo leí que la Biblia dice que si Cristo estuviese sobre la tierra, ni él mismo sería sacerdote. Dice, de ese día en adelante no pude celebrar una misa más nunca. Y terminó siendo un pastor evangélico. Hermano, el sacerdocio bíblico que ya tampoco existe es el levítico. El romano no es bíblico. No hay nada más que ofrecer, solo aceptar y recibir el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez y para siempre. Es la única verdad, es lo único que sirve, es lo único que vale, es lo único que es una realidad. Que el Señor te abra los ojos. Y aún a los evangélicos que los prepare para que puedan ayudar, pero con conocimiento, que puedan ayudar a los que están ciegos, porque puede ser que Dios también tenga misericordia de ellos como la tuvo de nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.